¿Qué onda, bestias? ¿Cómo están? Espero estén genial, pero estén increíbles. Hoy no vas a perder tiempo. Vos que querés sacar el pino por fuerza no vas a perder tiempo, te lo garantizo. Hoy te voy a mostrar las progresiones que necesitas. Nada extra, nada al pedo. Hoy te voy a mostrar lo que necesitas. Punto final. Y además, te voy a dar un secreto que yo no lo encontré. Yo lo busqué en YouTube, no lo encontré. Que nadie lo diga. Así que un secreto que no está en YouTube todavía, ¿sí? Y que tiene que ver con el pino por fuerza, claramente. Así que, a ver, maestro, maestra, ¿qué perdés? ¿Sí? Acá solo se gana. Así que para no alargar esto más, vamos a empezar. Bien, este video está centrado en las progresiones del pino por fuerza, ¿sí? Ya sabemos que hay que ganar fuerza de hombro y eso lo expliqué en este video de acá, me parece. Siempre me mareo para qué lado salen las recomendaciones. Bien, empecemos con la primera progresión. Frogstand de toda la vida. Simplemente agarrás, pones las manos al ancho de hombros, las pones en el piso, claramente no vas a estar volando, y vos te vas a empezar a inclinar hacia adelante hasta que tu cuerpo encuentre el punto de equilibrio, ¿sí? Ni muy adelante ni muy atrás, ¿sí? Bien, eso es la primera. Bastante sencillo, ¿no? Simplemente vas a tener que controlar un poco con los dedos. Lo demás, prácticamente todo lo podemos hacer. Esta progresión del Frogstand, yo te recomiendo que la aguantes lo máximo que puedas y poco a poco, semana a semana, intentes aumentar ese tiempo, ¿sí? Suponete que empezás con 3 intentos de 5 segundos. Bueno, intentá la semana que viene hacer 3 intentos de mínimo 5 segundos. O de, por ejemplo, 8 segundos. ¿Sí? Algo así, algo así. Tenés que ir aumentando el tiempo. Yo te recomiendo que cuando llegues a 10 segundos avances a la siguiente progresión. Ahora viene la segunda progresión, que es el Frogstand, pero sacando una pierna. El Frogstand sacando una pierna te va a empezar a ayudar a ganar un poquitito de fuerza en ese movimiento, ¿sí? Así que no tiene mucha ciencia, simplemente es colgar una pierna. Pero te voy a dar un consejito, que es que cuando vos estés por colgar, suponete que vas a dejar colgando la pierna derecha. Bueno, antes de dejar colgando la pierna derecha, agarrá y pasa distribuí el peso hacia la mano izquierda. De esa forma no te vas a caer como suele pasar muy seguido al principio, ¿sí? Vos solo tenés que distribuir el peso hacia la mano que no es del lado que se suelta la pierna, ¿sí? Esto en el video, una imagen vale más que palabras, así que en el video lo que se va a estar mostrando lo vas a entender al toque. Bien, ahora vamos por la tercera progresión. No es ciencia atómica esto, así que Frogstand colgando las dos piernas. Sí, antes colgaste una, bueno, ahora colgás la otra también. Acá se va a necesitar más fuerza, así que es normal que notes que este cuesta más. Claramente esa fuerza la puedes ir ganando con pikes, con flexiones pikes elevadas, con handstand push-up, con lo que quieras. Te voy a dar un consejo acá también, que es que cuando vos dejes colgando las dos piernas, vas a tener que empujar con el hombro, ahí sí, ahí no hay remedio, pero empuja como si fuera una pike push-up o como si fuera una flexión en pino asistido, si es que ya hiciste, que sería genial. Empuja de esa forma, vas a ver que es infinitamente más fácil. Y otro consejito más que te regalo es, cuando vos sueltes las piernas, lleva las rodillas al pecho. Eso te va a facilitar mucho las cosas, ¿sí? Así que anotá ahí en el papelito que estás anotando las progresiones, anotá llevar las rodillas al pecho para facilitarme las cosas. Bien, y ahora empezamos con el jugo, con la parte interesante. Esta progresión que sigue es el headstand, ¿sí? Nosotros estamos practicando para el handstand, ¿sí? Esto, tuki, con la mano, bueno, con el headstand. ¿Por qué les propongo hacer esto? Bueno, a ver, en el pino por fuerza, en la subida a pino por fuerza, hay un movimiento de piernas, ¿sí? Ese levantamiento de piernas que van a estar notando, que cuesta al principio asimilarlo. Es como que, ¿cómo carajo subo las piernas de esa forma? No entiendo, no entiendo cómo conectar con la cadera. ¿Qué carajo tengo que hacer acá? Este ejercicio lo que hace es que al apoyar la cabeza, sí, que simplemente es ponerse en Frogstand, irse hacia adelante y apoyar la cabecita, lo que hace esto es que no tengas que depender de tu fuerza y que te puedas concentrar en practicar ese movimiento de levantar la cadera con las piernas. Está buenísimo, está buenísimo. Y este ejercicio
es justamente para empezar a interiorizar y aprender a cómo levantar las piernas, porque es algo vital, claramente, ¿sí? O sea, de alguna forma las piernas tienen que irse arriba y esta es la forma en la que la vas a subir. Bueno, ahora pasamos a otra progresión de las que son interesantes, que es el frog stand levantando las dos piernas. Levantando, no dejando colgarlas. Ojo con esa diferencia. Esto cuesta mucho más, ¿sí? Así que acá vas a necesitar fuerza de hombro. Tranqui que toda esta fuerza de hombro que vos vas a estar necesitando, la vas a ir ganando con el tiempo. A medida que vos vas practicando estos ejercicios, también vas a estar ganando fuerza de hombros con los ejercicios de hombro que vos hagas, que por ejemplo debería ser una flexión pike elevada o una handstand push-up, la flexión a pino asistida. Esta progresión consta de, una vez que estás en frog stand, levantar de la misma forma que vos estabas levantando las piernas en el headstand, que es la progresión anterior, ¿sí? Es levantar de la misma forma las piernas hasta quedar, como ves en el video, bastante arriba. No hace falta levantarlo totalmente porque eso ya sería una subida a pino por fuerza. Pero no queremos hacer eso todavía porque no podemos. Así que simplemente es levantar las piernas y nada, 2 segunditos ahí, 3, no más. Sentirse cómodo con ese ejercicio. Una vez que vos ya estés dominando esta progresión, sí que lo puedas subir sin problema, que sientas bien las manos al momento de equilibrar, porque las manos te van a ayudar a equilibrarte, y que, bueno, también que entiendas cómo es el levantamiento de las piernas que estábamos practicando. Una vez que vos sientas todo eso, entonces ahí vamos a empezar con el pino por fuerza, literalmente. Bien, ahora ya estamos en las big ligas, ¿sí? Así que acá ya no hay progresiones, acá hay que poner huevo y practicar mucho, ¿sí? Esto es una realidad. La primera, digamos, progresión, no es una progresión para mí, pero bueno, la primera cosa que yo te recomiendo que hagas es que hagas la subida pino por fuerza contra una pared. Entonces vos vas a agarrar, te vas a poner en frog stand, vas a levantar las piernas como hiciste en la progresión esa, ¿viste? El frog stand levantando las piernas. Bueno, vas a levantar las piernas y vas a empujar como si fuera una flexión en vertical asistida, ¿viste? Las que haces contra la pared o contra un árbol. Bueno, literalmente, vas a empezar a empujar para subir y al mismo tiempo vas a estirar las piernas, ¿sí? Claramente todavía no tenés la vertical, el pino, ¿sí? Como le digan, y no te podés mantener. Entonces, para eso está la pared contra la que lo estamos haciendo y que vos solo te concentres en practicar la subida, solo la subida, ¿sí? Entonces vos subís y te vas contra la pared, ¿sí? No que te matas, sino que llevas las piernas contra la pared para eliminar el problema del equilibrio, ¿sí? Entonces te bajás de la pared y de nuevo lo mismo. Te pones en frog stand, levantás las piernas, empujas y estirás las piernas y contra la pared otra vez, ¿sí? Esto es sencillo de entenderlo, nada más que en palabras cuesta un poco más explicarlo, pero bueno, de nuevo en video se entiende totalmente. Y bueno, a partir de acá simplemente es seguir practicando. Lo que estaría buenísimo es que tengas un amigo al que le puedas pedir que te haga de ayuda y que vos solo te concentres en hacer la subida y que él te tenga para que no te vayas al carajo, ¿sí? Si no tenés ningún amigo, bastante triste, agarra y simplemente intenta ayudarte cada vez menos de la pared, ¿sí? De esa forma vas a estar practicando la subida, te vas a intentar mantener un poquito y cuando ya no puedes más te vas contra la pared y no pasa nada. Bien, y yo al principio dije que les iba a regalar un secreto, ¿sí? Les iba a regalar un secreto que yo no lo vi en YouTube, no lo vi en ningún video. Y bueno, si alguien ya lo dijo, háganmelo saber, pero yo es que no lo vi. Ese secreto va a solucionar un problema bastante general, por lo que yo vi, que es que cuando suben el pino por fuerza, más que nada los primeros pinos por fuerza que suben, es como que suben con una patada bien fuerte y hacia adelante, ¿sí? Entonces es como que se quieren meter ahí en la vertical. ¿Qué hace eso? Que lo hace tan fuerte y tan en banana, porque si se forma como que es como una banana, eso hace que se vayan para adelante porque fue tan rápido y tan ahí a las apuradas que no tienen control. Entonces se van para adelante y se caen y no lo pueden mantener nunca. Eso es una mala costumbre. Entonces, Andy, deja de alargar esta mierda. ¿Cómo carajo lo soluciono? ¿Cuál es el secreto que tenés? Tranqui panqui, maestros. El secreto es agarrar, te pones en el frog stand, levantas las piernas como venías haciendo siempre y ahí vos vas a agarrar y en vez de patada bien arriba, bien fuerte, le vas a hacer una patada más controlada, ¿sí? Vas a subir las piernas más despacio
Y acá viene lo importante, vas a estirarlas por detrás de la línea de equilibrio de tu cuerpo. Insisto, esto en el video se va a ver de maravillas, pero en palabras es como hablar chino mandarín. Entonces, vos vas a estirar las piernas por detrás de la línea de equilibrio de tu cuerpo y ahí vos vas a evitar irte hacia adelante como hubiera pasado si lo hubiera hecho de la otra forma. Y ahora lo que te queda es que para que no te queden las piernas atrás, mientras vos estabas empujando, vas a llevar las piernas y vas a corregir esa posición y vas a llevar las piernas hacia la línea de equilibrio. Perfecto, ya está, quedaste en vertical. ¿Qué diferencia tiene esto comparado con la forma tradicional? O más que nada tradicional, no, la forma mal hecha. Es que vos estás subiendo controlado, estás controlando las piernas y te podés ir ajustando y equilibrando de acuerdo a cómo va subiendo tu cuerpo. Esto, si lo haces como un misil balístico, olvídate, amigo. Así que bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Si les copó, comentario, suscríbete, maestro, un like, ¿qué carajo te cuesta? ¿Sí? Aparte apoyas al canal, nos apoyas a todos, así que no cuesta nada. Gente, sigan entrenando, anoten las progresiones, me hacen saber ya mismo qué les pareció el video en los comentarios. Y entrenen, pero entrenen inteligentemente, ¿sí? Nos vemos en la próxima.